Van a escuchar, analizar y concluir la importancia de la narración en nuestra comunicación. La narración es uno de los elementos fundamentales importantísimos para la comunicación y para contar historias, plantear reflexiones, para expresar emociones e ideas. La narración sirve para transmitir enseñanzas que van de una generación a otra. Además, cuenta un hecho de manera cronológica, es decir, tal como ha ocurrido a través del tiempo. Las narraciones pueden ser orales o escritas. Orales, contadas, y escritas para leer. Clases de narración. Podemos encontrar distintas clases de narración como cuentos, fábulas, mitos, leyendas, anécdotas. Vamos a empezar con el cuento. El cuento es una narración corta que trata un solo tema. Puede ser oral o escrito. Generalmente es una historia imaginaria o una historia ficticia. Características del cuento. Es breve. Sintetiza lo más posible la narración. Tiende a limitarse a una sola acción. Tiene pocos personajes. Predomina la fantasía del autor. Se escribe en prosa. ¿Qué quiere decir prosa? Que el lenguaje es un lenguaje habitual, con el que nos expresamos cotidianamente, con el que nos dirigimos y nos comunicamos con las personas a diario. Eso es prosa. Se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre. Partes de la narración. Toda narración tiene 3 partes, es decir, el cuento, en este momento que estamos tratando, tiene 3 momentos, 3 partes. Primero, inicio. Sirve para introducir a los personajes. Se dan a conocer qué personajes van a intervenir en el cuento o en la historia. Nudo. Constituye el núcleo de la narración, es el centro de la narración. Se plantea el conflicto, el problema donde se van a involucrar los personajes. Y el desenlace presenta las consecuencias de las acciones de esos personajes. Generalmente, el desenlace siempre es en un final feliz. Vamos a escuchar atentamente el siguiente cuento en sus 3 momentos o en sus 3 partes. Vamos con el inicio. Había una vez 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso. De pronto, la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas, pero ellas volaron dejando a su compañerita a la merced del gato que desesperada le decía: no me hagas daño. Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daba mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. Vamos con la tercera parte, que es el final o el desenlace. Después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas: debemos tener más cuidado. Fin de nuestro pequeño cuento. Bueno, vamos a recordar que las narraciones en cuento deja volar nuestra imaginación. Y así empezaron los grandes escritores. Así que a escribir cuentos, mis niños, para ser unos futuros escritores.